Llevo como que 1 hora queriéndoles grabar este video y no lo había logrado. Compré un aparato que hasta ahorita no me funcionó muy bien. Se supone que es la maravilla, pero no la pude ocupar por falta de experiencia. Bueno, esperemos que después funcione. Por mientras, pero no me quería ir, el tiempo se me agota y no quería pasar este día sin hacer esta receta, que es muy rica, es súper sana también, pero esta sí es rica, o sea, es golosa rico, ¿ok? Eh, no es cierto, así de golosa tampoco, pero es muy rica. Si conocen el hummus de garbanzo, ese es rico, pero esta es más rica, ¿ok? Entonces, es una receta que sí requiere algo de trabajo. Para empezar, vamos a dorar un poco las especies, ¿ok? Es para que intensifique sus aromas, sus sabores, por eso lo vamos a dorar solo un poquito. Y lo único que vamos a necesitar para esta receta es zanahoria, es el tajín, que en México también lo hay, es una pasta de ajonjolí. Y si no lo llegasen a encontrar, pueden nada más moler muy bien el ajonjolí y es como su propio paste. Le pueden agregar un poquito de aceite de oliva, ¿ok? Porque sí queda seco. Pero lo que hacen al fabricar estos es que con el mismo calor de la molida va sacando sus propios aceites. Y, y es lo que sucede, ¿no? Nosotros no tenemos esos aparatazos para provocar la extracción del aceite y se haga esa cremita, ¿no? Pero esto es muy bueno y si no lo encuentran, simplemente muelen su ajonjolí, ¿ok? Vamos a necesitar un poquito de miel, solo un poco, les digo, nunca exagerar, sal, jugo de limón, pimienta, granos de cilantro, semillas de cilantro para llamarlo correctamente, y unos ajos. Eso es todo lo que lleva nuestra receta, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es la, las cosas del cilantro, granitos de cilantro, una cucharada. Le voy a poner un poquito más. Comino, no les había hablado del comino, este me lo trajeron desde Colombia, entonces es más aromático de lo que tenemos aquí. Ahí está, me encanta con mucho comino, entonces yo le pongo un poquito más. Ok, lo vamos a dorar un poquitín nada más. Y después vamos a licuar un poco, vamos a picar finamente las zanahorias. Y después se va a meter al horno. O sea, esta receta es ponernos incómodas, sacar los triques del horno y ocuparlo, ¿ok? Pero vale la pena, el sabor es muy rico. Ay, si pudiera yo transmitirles el aroma, es muy rico. Y también esto como que va soltando su aceitito porque se siente un poco humedito, ¿no? Yo pienso que es el calor. ¿Será o es mi imaginación? ¿Cómo están? ¿Han visto algunos de mis videos? Oigan, no dejen de ponerle like, ¿ok? Suscribirse. Soy novata, denme oportunidad. Voy a ir mejorando con el tiempo. Ay, pero cómo me cuesta trabajo. Tengo que ponerme a estudiar esto de los medios. Pensé que era cosa fácil y no, como no me tocó nacer unas décadas después, porque la verdad estoy bien atrasada. Ay, pero bueno, son gajes del oficio. Otra cosa que les quería comentar es de que me he dado cuenta en mis propios videos que hago pausas, así como que me ponen en pausa y ya no continúo. Vivo en Alemania y pues hablo alemán aquí. Bueno, trato de hablar alemán, ¿no? Pero como que ya hay muchas palabras que se me van, entonces a la hora que les quiero decir algo estoy
corianda, corianda, cilantro. Así, o sea, corianda es cilantro en español, en alemán, corianda en alemán, cilantro en español. Entonces, tengo que ahí estar, y luego en esta etapa de la menopausia que se le va a uno el avión cañón, pues yo estoy peor, porque si no hablo perfecto el alemán, pero es mi idioma que más uso aquí, el español se me anda olvidando, o sea, yo ya no hablo ni el español, ni el alemán, o sea, soy un desastre. Entonces han de disculpar. Cuando vean esas cosas es que yo ando acá tratando de sacarles la palabra en nuestro idioma, ¿ok? Entonces esa era una aclaración que les traía ganas de aclarar desde hace un buen rato. Bueno, esto ya está. Ahora vamos a continuar con nuestra receta. Y para eso vamos a necesitar prender el horno, exacto, vamos 190 grados, ¿ok? Precalentado. Y ya con eso vamos a tener nuestra charola con un papel de hornear. Listo. Y ya pusimos nuestras hierbas y ahora vamos a agregar las zanahorias, ¿ok? Igual y no las voy a ocupar todas. Vamos a ver. Si ustedes no las pueden, ay, las voy a echar todas, caray. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué tanto es tantito? Bueno, aguas. Ahora sí le pongo pausa. Ya sé, eso sí ya sé. Ya sé editar un poquito, entonces puedo cortar cuando hago ruido para que no se me quede listo. Ya está bien molido. Ustedes lo pueden picar, ¿ok? O rallar con la parte gorda del rallador. 600 gramos, ¿ok? De zanahoria. Y ahora le vamos a agregar aceite de oliva. 60 gramos, 60 mililitros. Este aparato siempre habla en gramos y por eso los digo en gramos, así que no crean que no fui a la primaria, solo que como pesa líquidos y sólidos igual, escogieron gramos en lugar de mililitros. Miel, 20 mililitros. Una cucharadita de sal. Pimienta. Media cucharadita. Y eso lo vamos a revolver bien, ¿ok? Ustedes lo muelen en el bowl. Y eso lo vamos a agregar a nuestra charola que ya tenemos lista. Y el horno, yo ya lo había precalentado, pero como me estaba peleando con el aparato que no pude usar, ay, le tenemos que agregar las hierbitas. Bueno, pues hoy definitivamente no funciona nada. Es esos días que nomás no se puede. Pero no me voy a rendir. Aquí está ya todo molido en la charola. Se le agregan 3, 4 ajos y se mete al horno, ¿ok? Y así voy a continuar y así les voy a mandar la receta. Y espero que les guste. Ahorita han pasado 15 minutos de los 30 que debe estar la zanahoria, ¿ok? Voy a abrir el horno, voy a mezclar la zanahoria para que se dore bien y le voy a poner otros 15 minutos, ¿ok? La muevo un poco.
Ahí están los ajitos. Es para que se dore uniformemente. Háganlo con cuidado, ¿ok? Ya me he metido unas quemadas. Sin grabar, ahora grabando. Santa madre de Dios. A ver si no salta un grito. Pero no, todo bien. Bueno, ya está así suficientemente volteado. Como yo le metí más zanahoria, igual y requiere más tiempo, ¿ok? Pero eso ya me daré cuenta a los 15 minutos. Bueno, corre tiempo. Y nosotros nos vemos más al rato. Vamos, ya está aquí nuestra zanahoria cocida. La sacamos del horno. Ay, ay, ay. Y eso lo vamos a vaciar a la licuadora. Les muestro. Se supone que yo ya debería de tener el aparato funcionando y que girara y se moviera y yo hiciera así y la cámara hiciera así. Uy, así y la cámara hiciera así. Pero no se pudo. Estoy un poco frustrada. Pero a rajarse a su tierra, ¿eh? Soy tapatía, por si no saben. Nací en Guadalajara. Mi familia vive en Saltillo, pero yo nací en Guadalajara y a rajarse a otro lado, aquí no. Entonces, así mucho y como sea, yo les entrego este video, ¿ok? Entonces, espero que les guste. Y si no, pues ya les enseñaré otra receta. Pero no, esta está bien rica. Bueno, vamos a agregar todo aquí. Bueno, yo normalmente junto todo, pero no me quiero arriesgar. Como hoy la verdad nada me ha salido muy favorable. Capaz que se me desparrama todo. Pero normalmente hago como que un taco con el papel de hornear y lo meto así a la licuadora. Pero ahorita que esté más vacío. Ya si se cae, de verdad que hoy no salgo a la calle. Porque me va a miar un perro. Caray, ¿les ha pasado eso que de repente nada sale? A todos, ¿verdad? Bueno, fuera que todo nos saliera a la primera. Pero este mundo es de los tercos. Y si algo soy yo, soy terca. Entonces, nada me para. Nada. Bueno, ahora sí voy a hacer mi invento. Esto normalmente lo hago casi con todo, ¿ok? Toda la zanahoria. Salió bien, salió bien. Vamos a echarle el jugo de limón. El tajín, el tajín. Así se ve. Este está muy blanco. Yo hice uno la otra vez y estaba negrito. Se supone que este hasta orgánico. Sí, es orgánico. Les iba a decir, será porque le ponen muchos químicos, pero no, es orgánico. Exageran, ¿eh? La receta dice 120 gramos, pero es muchísimo. Luego sabe mucho a ajonjolí y la verdad es bueno y sano, pero tanto tampoco. Le voy a poner 77. Además de que estas cosas son bien caras. Así que pónganle la mitad, unos 60 gramos. Con eso queda rico y nos sirve para varias. Primero pruébenla la primera y si les gusta, pues ya. Ahí lo van midiendo el agua a los tamales. Agua. Un poquito de agua para que quede cremosito. Le pongo pausa, echo a andar el aparato para no ponerlos sordos y regresamos. Esta máquina es bien potente, ¿ok? Así que no se me desilusionen y no se me enojen si en su licuadora se tardan más en molerlo, ¿ok? Yo tengo esto y nada más, ¿ok? Si no me quiero
no quiero que se vayan con la idea de que el hummus les va a salir inmediatamente así, ¿ok? Este sale muy rápido, pero es muy potente. Entonces, en una licuadora normal se va a tardar un poquito más, pero va a salir, ¿ok? Y también puede ser un poquito más... con unos trocitos de zanahoria, que es delicioso. O sea, tampoco se apure, ¿ok? Esto lo hace puré. Pero si quiero, le puedo moler menos y ya queda con sus trocitos de zanahoria, que es bastante bueno. Esto lo voy a poner ya en este frasco, que así me lo voy a llevar de lunch. Ok, y ya después, si no tengo que estar guardando el frasquito, esto era de alguna mermelada. Me llevo aquí el hummus, me lo acabo y luego lo tiro. Entonces no contamino. Evito usar desechables, ¿ok? Y es algo que les recomiendo mucho. Traten de usar el topper del yogur, el topper de la mermelada, de lo que sea, que después van a tirar. Entonces, ¿para qué comprar desechables y contaminar nuestro mundo si hay tantas cosas aquí que se van a la basura y le podemos dar un uso más, ¿no? Entonces, esta es una forma de usarlo. Lo voy a probar y les voy a decir. Muy rico, muy bueno. Valió la pena esta paliza. Caramba, en verdad nunca había batallado tanto, ni creo que ni en el primer video. No sé qué pasó hoy. Nada funcionaba, nada. Pero así es la cosa. Pero lo saqué adelante. Espero que les guste. En verdad que vale la pena. Está bien rico, es un sabor muy dulce. Con esas tortillitas, con la lechuguita. Mañana les estaré tomando tal vez algún video en el camino a Budapest. O en la mañana llegando, vamos en tren y viajamos toda la noche. Va a ser una experiencia. Vamos a dormir con 4 desconocidos. No sé cómo vaya a estar, son 6 camas. Dejémonos sorprender. Que estén guapos, al menos, ¿no? Es broma, mi marido me va a matar. Voy con mi hija. Bueno, entonces ya está esto, vale mucho la pena. Tal vez voy a agarrar uno igual así y lo voy a congelar. Eso hace mi marido y siempre tiene dips, cremitas para untar en el congelador. Tenemos muchas recetas muy buenas para visitas. Es un exitazo. En verdad que gusta un montón. Y como que a la mayoría el hummus de garbanzo no les late mucho. Y a todo mundo les gusta, ¿ok? Entonces se los recomiendo para visitas, para ustedes, que es una cosa sana, alternativa sana, y para viajar. Hay que pensar también en los viajes que cargar sano y no siempre terminar con sándwich y cosas así. Ok, bueno, a disfrutar la vida, no dejarnos irnos para atrás, no cumplir nuestras metas. Y pues aquí estamos. Pónganle like. Hoy sí me lo merezco. Hoy sí me lo gané. Se los prometo, me lo gané. Y hasta suscríbanse, ¿no? Bueno, adiós.